Buenas noches con todos. Buenas noches a nuestros amigos que nos siguen por internet. Bienvenidos a la Casa Espírita, la Casa del Camino, desde Lima. Esta noche el tema para reflexionar es el perdón. De los libros El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 10, y del libro Todas las flores que yo gané por el Espíritu Lucius. Buenas noches. Sí. Buenas noches. El tema del perdón es un tema muy importante en nuestra vida y es uno de los temas, de los puntos que más complican a la humanidad. Se dice que muchos de los problemas de la humanidad en todos los niveles es el perdón. Y vamos a ver cómo el punto de vista espírita de este tema tan importante. Antes que nada me gustaría hacer un pequeño repaso sobre los pilares del espiritismo. Son las ideas básicas del espiritismo para en base a ellas tenerlas siempre presente y que nuestras reflexiones sean basadas en estas ideas. La inmortalidad del alma y la reencarnación. Nosotros sabemos que el espíritu es inmortal y nace muchas veces según necesite para mejorar. Y es muy importante el perdón en esta situación, porque si una persona está teniendo ira contra otra persona, odio contra otra por algún daño que le haya hecho, pueden pasar varias encarnaciones alimentando ese odio, causando daño, complicándose la vida más, porque el perdón es necesario, porque si uno mantiene encono con otra persona, odio a otra persona y no la perdona, el siguiente paso más probable es la venganza, ¿no? Y esta venganza en el mundo espiritual a veces se traduce en acoso, obsesiones hacia alguna persona. Por eso y el espíritu que es acosador se complica y tiene que pasar muchas vidas para solucionar ese problema del perdón, que lo podría haber hecho en un momento, ¿no? Se le agranda todo esto porque sabemos que el espíritu es inmortal y y Dios le da todas las oportunidades a través de varias encarnaciones para que esto sea posible, ¿no? La comunicación con los espíritus es otro pilar y es muy importante. Sabemos que estamos en la tierra, pero sobrepuesto a eso estamos en el mundo espiritual. Nosotros no podemos ver a los espíritus, pero ellos sí nos pueden ver, nos afectan positiva y negativamente. Y si un espíritu le hemos hecho daño en otra encarnación, este espíritu negativo que nos odia, porque es posible esta comunicación, puede hacernos daño. Vamos a ver cómo es que se puede evitar todo esto, ¿no? La ley de causa y efecto y todas las demás leyes de la naturaleza es otro de los pilares del espiritismo, porque es una forma en la que actúa Dios, ordena Dios el mundo, y nosotros estudiamos estas leyes para poder armonizarnos mejor con esta realidad, ¿no? La pluralidad de los mundos habitados. Sabemos que por el espiritismo que no somos la única humanidad, no somos el único planeta habitable. Hay muchos planetas habitables y hay veces que se interrelacionan, interactúan entre estos planetas, ayudando de una u otra forma, ¿no? Enviando espíritus que nazcan acá para que impulsen la humanidad. Y así, hay muchas formas de que la espiritualidad superior colabora entre los planetas habitados. Sabemos que no somos el único planeta habitado. Y el Evangelio, nosotros, el espiritismo, nos basamos en las enseñanzas de Jesús, en las enseñanzas de amor y de su espiritualidad, de la humildad, y nos dan una gran base para luchar contra el orgullo y contra el egoísmo, ¿no? Que sabemos
son los grandes males de la humanidad. Si perdonas a los hombres las faltas que ellos cometen contra vosotros, vuestro Padre Celestial también os perdonará vuestros pecados. Pero si no perdonáis a los hombres cuando os ofenden, vuestro Padre tampoco os perdonará vuestros pecados. Acá nos dice claramente, nos explica que la realidad del mundo en que vivimos, el universo, es así, ¿no? Si nosotros, es como una ley, ¿no? Si nosotros no perdonamos a otras personas, no vamos a poder perdonarnos a nosotros mismos, ni ser perdonados por Dios. Esto de ser perdonados por Dios es una forma de decir que así funciona el universo, ¿no? Que nosotros no vamos a poder solucionar nuestras cosas internas y no vamos a poder avanzar, no vamos a poder liberarnos de esta carga que es no perdonar a alguien que nos ha hecho daño. Y es una carga complicada porque a veces es tan profundo este daño que nos hacen o la situación que nosotros dañamos a veces, que pueden requerir varias vidas para solucionar. Hay una historia que voy a contar en breve sobre una chica que pasó esta situación, ¿no? Pero es así, ¿no? También debemos perdonarnos a nosotros mismos para no sentir esta culpa que también nos arrastra y nos afecta nuestra vida diaria, a veces sin darnos cuenta. Nos dice que siempre tenemos que estar perdonando sin descanso, ¿no? Debemos perdonarnos constantemente y perdonar a otras personas constantemente. Y más aún si vemos que algo nos afecta en nuestra vida actual, ese en cierta forma es un momento para perdonar. Y debemos acostumbrarnos a perdonar porque traemos de vidas anteriores cosas que de repente nos hacen sentir culpables porque hemos fallado, hemos hecho daño a otras personas y debemos acostumbrar a perdonar y a perdonarnos tanto que sea usual en nosotros y que tengamos bien interiorizado eso para poder acceder de repente a situaciones internas de nosotros que nos están complicando y que todavía no tenemos acceso a ellas conscientemente, ¿no? Pero están inconscientemente afectándonos. Siempre nos recomienda perdonar sin cesar por eso. La misericordia es el complemento de la mansedumbre, porque el que no es misericordioso no puede ser manso ni pacífico. La misericordia consiste en el olvido y el perdón de las ofensas. El odio y el rencor denotan un alma sin elevación ni grandeza. El olvido de las ofensas es propio del alma elevada, que está más allá del alcance de los golpes que se pretenden lanzar sobre ella. Acá nos dicen que la misericordia consiste en el olvido y el perdón de los pecados. Eso es cierto, pero tiene que ser un olvido consciente. No es que pase de una vida a otra, nos hemos olvidado todo el mal que hemos hecho y ese es el perdón. No es así, porque si olvidamos el mal que hemos hecho, siempre hay una culpa que nos está corroyendo si es que no hemos solucionado esta situación con nosotros. El perdón que debemos darle a otros y a nosotros mismos tiene que ser consciente, ¿no? Nos olvidamos del daño que nos han hecho, recordando que esta persona nos ha hecho daño, perdonando así, ¿no? No quiere decir que cuando nos muramos vamos a olvidar todo y todo se acabó, todo se solucionó ahí. Este olvido de una vida a otra es una ayuda para reconciliarnos con otros, pero no soluciona totalmente el perdón, ¿no? Siempre vamos a sentir culpa por algo, un sentimiento de culpa, o vamos a sentir un encono con otra persona, o simplemente nos vamos a sentir que nos atacan espiritualmente, porque hay un espíritu al que hemos dañado y nos está atacando. Estas situaciones, por eso siempre tenemos que estar perdonando y nos recomiendan eso, ¿no? Sin cesar, para poder acceder a perdonarnos profundamente en nuestra alma algunas cosas.
para estar en paz, ¿no? Para estar en paz, para no estar inquietos y a veces con una situación inconclusa ahí que nos afecta. Nos dice también que no olvidar las ofensas es propia de almas que no son muy elevadas, ¿no? Y eso es cierto, y me recuerda a esta historia en la cual una chica había nacido en la época, en el siglo XVIII a mediados, en una familia, y esta chica estaba en su proceso de mejorar y dejar la satisfacción, las satisfacciones sensoriales y el egoísmo, porque en su vida anterior, junto a su padre de ese momento, había causado mucho daño. Y parece que había hecho que una persona dejara a su familia, ¿no? Esta chica había hecho que una persona dejara a su esposa, a su familia, y después había abandonado a este hombre. Había abandonado a este hombre y la mujer de este hombre se había terminado suicidando. Y por eso este señor, que no había perdonado a esta chica, la seguía y quería hacerle daño, y en esta vida de esa chica estaba que le complicaba la vida, ¿no? Su fin era llevarla al suicidio. Y vemos así, ¿no? Esta persona que no perdona en el mundo espiritual no es que se soluciona por la muerte, sino sigue ahí la situación, y si no perdona se convierte en un ser oscuro, como este señor se está convirtiendo, ¿no? Ese odio, esa falta de perdón nos lleva al lado oscuro de los sentimientos. Hay dos maneras muy diferentes de perdonar. La primera es grande, noble, verdadera, generosa, sin segundas intenciones, y evita con delicadeza herir el amor propio y la susceptibilidad del adversario, aunque este último se encuentra completamente equivocado. La segunda, en cambio, se verifica cuando el ofendido o el que cree haber sido ofendido impone al otro condiciones humillantes y le hace sentir el peso de un perdón que irrita en vez de calmar. Bueno, nos explica estos dos tipos de perdón, ¿no? Un perdón sincero, un perdón que una persona olvida las ofensas del pasado, y en vez de eso, sabiendo que alguien tiene algo con nosotros, nos recomiendan hacer todo lo posible para solucionar eso. Ese es el perdón esa es la práctica del perdón que nosotros debemos practicar con sinceridad, ¿no? Sin pensamientos contrarios, ser íntegros en nuestra forma de actuar, y el perdón requiere eso, ¿no? Que estén, ¿cómo se llama? Que nuestro perdón esté acompañado de nuestros sentimientos verdaderos, de nuestra intención de perdonar, de no estar renegando después. Es difícil, pero es un proceso. Hay espíritus que les toma bastantes años perdonar. Por ejemplo, la historia de este que estoy contando, de esta chica de que nació en el siglo XVIII, seguía siendo acosada por este espíritu que no la perdonaba. Esta chica llegó a casarse con una persona que eligió su padre, y ¿no? Y el espíritu atacándola, le atacaba en las cosas que eran su debilidad para ella, ¿no? Y le hizo dejar a su familia también. Le hizo dejar a su familia para que se fuera con su amante. Pero siempre acosada por este espíritu y siempre influenciada, la chica tuvo temor de que lo siguieran su esposo, porque en esa época parece que la honra de la familia era un tema muy importante. Y la chica lo que hizo para que no la persiguieran fue incendiar su casa con sus esposos y sus hijos dentro, ¿no? Terminó cometiendo ese terrible error esta chica, porque en cierta forma no había solucionado su problema del egoísmo, y cometió esa barbaridad, ¿no? Y siempre acosada por este espíritu que la influenciaba y la quería ver caer.
Y el día programado para que se escapara con su amante, al que ya le había dado unas joyas suyas para que pudiera venderlas y tener dinero para escaparse, el día programado no apareció. Se dio cuenta que había sido engañado por su amante y la chica se había quedado sola, ¿no? El amante no sabía que había prendido fuego a su casa, ¿no? Pero la dejó ahí. Y la chica, viendo toda su situación, se sintió terrible, vio todo lo terrible que había hecho y caminó a su casa viendo todo el desastre que había hecho, el error terrible que había cometido con su esposo, que la quería mucho, terminó suicidándose, ¿no? Suicidándose terriblemente. Terriblemente porque pasó la culpa la corroía, era tremenda. Y pasó varias décadas en el mundo espiritual, en el bajo astral, en un estado muy lamentable, en una situación totalmente deforme y total, en una situación de demencia terrible, ¿no? Y vemos cómo esta situación de este señor de no perdonar y de esta chica de no haber solucionado el egoísmo y la vanidad pueden dañar mucho a otra persona, ¿no? Por eso nos dice que el perdón es uno de los temas que afectan más a la sociedad y en general a toda la humanidad en varios niveles, ¿no? Ponte cuanto antes de acuerdo con tu adversario mientras estás en el camino con él. No sea que tu adversario te entregue al juez y que el juez te entregue al guardia y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último óbolo. Esto nos dice, ¿no? Nos dice que debemos ponernos en paz con nuestro adversario. Esta chica que había dañado a este espíritu acosador no había solucionado en la vida anterior esto, y este espíritu la odiaba tremendamente. Y vemos así, ¿no? Que la chica había caído, al no solucionar sus problemas con y este espíritu no perdonarle, le había hecho suicidarse y cometer un tremendo error. Y esta chica estaba sufriendo en el astral inferior. Su esposo la había perdonado y después este esposo, que se llama Aihat, se convierte junto con el protector de esta chica que se llama Sofía en su protector y la ayudan. Y aprovechan que en el mundo espiritual, después de 40 años, está pasando una caravana que se encarga de rescatar espíritus en condiciones terribles como está esta chica, una caravana encabezada por el grupo de la Madre Jesús, María. Y la rescatan a esta chica y la llevan a un lugar para que sea tratada. Pero la tienen en estado de sueño todavía porque no la quieren hacer despertar porque el choque con lo que ha hecho sería terrible y no sería beneficioso para ella. En vez de eso, la hacen renacer. La hacen renacer en las condiciones que estaba, ¿no? Y esta chica renace en una familia hindú muy pobre. Y la chica tiene defectos de nacimiento, tiene el labio leporino, y es una tara para la sociedad de esa época, y es una mancha para la familia en esa sociedad. Y tanto es el peso que sufre esta madre por su hija que termina abandonando a la niña en el bosque para que su esposo deje de martirizarla por el nacimiento de esta niña defectuosa, ¿no? Esta niña felizmente es recogida por un padre que la cuida hasta que tiene 12 años, pero lamentablemente este padre muere. Esta historia es del libro Todas las rosas que yo conseguí. Y nos cuenta la historia de esta chica, ¿no? Que tiene muchas cosas que perdonar, muchas cosas, personas a quien perdonar,
personas de quien recibir el perdón y sobre todo perdonarse ella misma por todo lo que ha hecho. Esta chica vive con el padre hasta entrar a su adolescencia, hasta antes de entrar a la adolescencia, y el padre fallece y es recogida por un orfanatorio. En este orfanatorio es muy maltratada, ¿no? La tratan mal, la chica trata de escaparse y la persiguen, la traen de nuevo. Y llega un momento en que la encierran en un cuarto, se olvidan de ella y la chica termina muriendo olvidada de hambre y todo eso, ¿no? Es una experiencia que tuvo que pasar. En cierta forma, desde el punto de vista espiritual, fue provechosa para ella porque ella la tomó con una actitud de resignación. Gracias a esto, esta experiencia no fue provechosa. Y siempre a su lado estaban ahí, ¿no? Su esposo y su protector, velando por ella, ¿no? Después de esto, esta chica ya nace en el Brasil. Nace en el Brasil y los padres de esta chica, el papá de esta chica había sido su padre en la vida anterior, en la vida en la cual cometió el error de quemar su casa. Y su madre en Brasil había sido la madre hindú que había abandonado a su hija, ¿no? Y se sentían culpables los dos porque en cierta forma, habían complicado la vida de esta mujer y se habían comprometido en ayudarla en esta ocasión. Pero como ellos mismos tenían sus propias cosas que hacer, parece que no fue muy adecuado esto, y la chica sentía que los culpaba por sus fallas, por todo lo que le hacía, ¿no? Inconscientemente, ella no había perdonado a su padre de otra vida y tenía algo en contra de su madre que la había abandonado también. No había perdonado. Todo ese perdón también estaba que le complicaba la vida, ¿no? Le hacía tomar malas decisiones. La administradora de este orfelinato en la India también volvió a nacer en Brasil y era presidenta de una casa espírita. Y esta chica, como estaba comprometida en hacer una obra de bien en favor de los niños, acudió a ella con una idea y todo estaba bien. Iba a través de la casa espírita, estuvieron ayudando a los niños, pero siempre está esta persona, esta presidenta, le tenía un poco de no buena voluntad, si se puede decir, ¿no? Y al final, con la situación mala del país, esta casa que apoyaba a los niños termina fracasando, porque le quitan los fondos al gobierno y no hay fondos suficientes, los fondos que ella recauda no es suficiente para apoyar más, y la señora de esta casa espírita le quita el terreno que le había cedido, ¿no? Y por todo eso tenía rencor. Pero esta Sofía, esta chica, no sabía que este rencor venía de otras vidas también, ¿no? Porque la señora que había tenido orfelinato en la India, y en el cual la habían dejado morir de hambre, también tenía contra ella algo, ¿no? Que no había perdonado. Estaba ahí en esa situación y eso le complicaba porque su tarea, su misión era hacer algo en favor de la niñez. Pero todo ese perdón, toda esa falta del perdón que sentía en su corazón, le hacía no tomar buenas decisiones, ¿no? Vemos que la culpa, también sentía culpa, aunque no sabía de qué, y se esforzaba además, quería que las cosas fueran de tal forma. Y vemos que este perdón es algo así que no nos deja actuar bien. Sí, pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí al pie del altar y ve primero a reconciliarte
con tu hermano y luego vuelve para presentar tu ofrenda. Acá nos dice, se puede interpretar de esta forma, ¿no? Si nosotros queremos hacer nuestra ofrenda, algo en favor del bien, algo dentro de los planes de Dios que ayude a la humanidad, debemos primero limpiarnos un poco, perdonarnos, y eso es lo que le pasaba a Sofía en esta encarnación, ¿no? Que no había solucionado sus problemas y llegó un momento en que la situación se volvió crítica, ¿no? Se había separado de su esposo, había dejado a su hija al cuidado de sus padres y no veía una salida, ¿no? Y el espíritu que la seguía atacando de otras vidas estaba ahí, la había ubicado otra vez y la seguía atacando y la quería llevar al suicidio otra vez. Vemos que este espíritu que no perdona la seguía atacando. Y así, ¿no? Pero felizmente la llevan a una casa espírita donde recibe un tratamiento espiritual con pases y agua fluidificada y poco a poco se va equilibrando. Aprende que tiene que dar gracias, que tiene que perdonar. Le recomiendo siempre el perdón, porque detecta que hay algo que no está bien ahí, ¿no? Que tiene que practicar el perdón, que tiene que agradecer a Dios, ¿no? Siempre por algo, mientras se levante, tiene que agradecer siempre por lo bueno y por lo malo. Y así va mejorando hasta que llega un punto en que ya se siente bien equilibrado, pero todavía le falta solucionar las cosas. Y es en este momento que sus protectores, que siempre están, que la cuidan, le hacen con su pareja, durante el sueño, la llevan al plano espiritual, a donde había estado antes, ¿no? Para que reciba instrucciones y tenga algunas aclaraciones. Y es de la historia de este libro, ¿no? Todas las flores que yo gané, de Sandra Carnero, romance editado por el Espíritu Lucius. Y es en esta parte que es llevada y donde se les da algunas indicaciones correctas y sobre todo le esclarecen toda su vida, ¿no? Sus vidas pasadas hasta cierto punto y por qué tiene que perdonar y perdonarse, ¿no? Es un pequeño audio que continúa la historia que estoy contando. Es la parte en la que se perdona, ¿no? Nunca te canses de practicar el perdón, Sofía. Puede parecer, en cierto punto, que ya no queda nada que perdonar. Pero créame, se necesita mucho tiempo para que el perdón llegue a todas las capas de nuestra memoria y se complete. Así que ejerza el perdón diariamente. Cuando alguien, a lo largo del día, te lastima, será mucho más fácil dejar ir ese dolor. Entonces mentaliza todo lo que quieres para tu vida y luego pide las bendiciones de Dios, y siente su amor fluyendo en tu ser. Ehab, Emilio y Sofía salieron de la colonia, y pronto estuvieron en la habitación de Neuza, quien estaba profundamente dormida. Su cuerpo espiritual se cernía sobre su cuerpo denso en un letargo agitado. ¿Te das cuenta del sufrimiento en el que se encuentra nuestra hermana? ¿Sabes quién era, Sofía? No. Ehab usó un dispositivo que estaba vinculado a los recuerdos de Neuza, y Sofía pudo observar algunos hechos archivados en el cerebro de esa alma. Inmediatamente reconoció a la directora del orfanato donde pasó sus últimos días en su encarnación anterior. Se vio a sí misma con el rostro desfigurado y se reconoció. Vio que la mujer también permitía que su hijo, que estaba con ella, abusara físicamente de muchas niñas. Luego llevó a Sofía al momento en que Neuza desencarnó para que pudiera presenciar el profundo sufrimiento que había enfrentado en el mundo espiritual. Nuestra hermana lucha mucho con sus propias limitaciones. No podía imaginar. No es por dirigir el núcleo espírita que es más perfecta o menos falible que las demás. Su compromiso es grande.
Ella se ofreció a asumir estas responsabilidades como una forma de expiar sus errores, atendiendo y ayudando a tantos a los que ya ha dañado. No se puede exigir la perfección de nuestra hermana. La gran mayoría de los habitantes de la Tierra tienen problemas importantes que resolver, o no estarían allí. Los conflictos que enfrenta nuestra hermana son enormes. Ella necesita perdón, al igual que tú. Salieron de la casa de Neuza y fueron directos a la casa donde vivían los padres de Sofía. Cuando entraron en la habitación, encontraron a Paulo leyendo y a Dulce durmiendo a su lado. Sofía, en espíritu, se acercó a su padre y besó su envejecida mejilla. Hizo lo mismo con la madre, cuyo cuerpo espiritual se cernía sobre el cuerpo denso. Emilio realizó la misma operación que antes, y Sofía observó su trayectoria junto al duque Heinz Bauer, en Austria en 1748. Repasó su infancia, las insinuaciones del duque sobre sus hermanas y sus intenciones sobre la propia Sofía. Emilio aclaró. Ustedes dos vivieron muchas vidas como socios, cometiendo atrocidades para saciar los deseos físicos. Y no tenían límites. El duque hizo grandes progresos en esta vida y fue un padre devoto que luchó contra las tendencias de la perversión sexual. Y lo hizo. El amor fue más fuerte. Por eso era tan estricto conmigo, tan puritano. Eso mismo. El miedo a repetir las faltas del pasado estaba detrás de tanta severidad. Era la forma en que se las arreglaba para manejarse. A Dulce la reconozco. Ella era Anandi, quien me abandonó en el bosque. Y ella no se perdona a sí misma, Sofía. Lleva este enorme peso en su corazón. Por eso la extrema dedicación a la familia, a los hijos. Y ahora a la nieta. Y una manera de compensar todo eso que ella dejó de hacerlo. Allí mismo, Emilio y Ehab dejaron que Sofía repasara todo lo que había vivido en Salzburgo y cómo había destruido su propia vida. Al final, se arrodilló ante Ehab, sollozando. Perdóname, Ehab. Perdóname. No pude controlarme. Perdóname. Se arrodilló a su lado y la levantó. Ya te perdoné, querida. Ahora es el momento que te perdones a ti misma. Emilio la abrazó con ternura, luego la miró a los ojos y dijo. Todo el mundo necesita perdón, Sofía. Bueno, en cuanto a armonizar con las leyes divinas. Este es el primer paso para deshacerse del peso inútil y comenzar a cambiar su vibración. Ya no mires hacia atrás, solo hacia adelante. Perdónate y fortalece tu deseo de servir a tu prójimo, de ayudar, de contribuir con el bien, para que triunfe en la tierra. Bueno, esa es parte de un audiolibro muy bonito que básicamente se centra en todas las situaciones que pasa y toda la necesidad de perdonar que tiene Sofía, que es la protagonista. ¿No? Y vemos así, ¿no? Que Sofía tiene que perdonar a la señora que le quitó el lugar en donde trabajaba, donde se hacía su obra de beneficencia a los niños. También tiene que perdonar a sus padres, a su madre que la abandonó. Todo ese conflicto que no, de repente ni se da cuenta por qué lo sentía, pero estaba ahí, ¿no? Y llega el momento en que ella tiene que pedir perdón también a su esposo Ehab por todo el daño que le había hecho en una vida anterior, ¿no? Y vemos que su esposo, que ya es su protector ahí, junto con otro protector que se llama Emilio, ya le dice que ya le había perdonado, ¿no? Que se libere de todo ese sentimiento para que pueda alinearse realmente con las leyes de Dios, para que fluya en ese amor que es Dios, ¿no? Y que no esté forzando las cosas de repente por su sentimiento de culpa que la lleva a exigirse,
que tiene que ser así, ¿no? Después de esto, después de este episodio, todas las cosas mejoran, el perseguidor ya no tiene mucha influencia sobre ella, porque se ha perdonado a sus padres, interiormente, inconscientemente, de repente lo sabe así, ¿no? De repente en el estado de vigilia, despierta ya, solo sabe que tuvo un sueño bonito, un sueño que le alivió mucho, pero no sabe por qué. Y así es, ¿no? Después de esto, se puede decir que su ofrenda, que es su tarea hacer en esta vida, que es ayudar a los niños, crear una institución que ayude a los niños, fluye más fácilmente, las cosas llegan y logra hacer esto, ¿no? Logra hacer esta ayuda a los niños con necesidades especiales. Y así, trabajando, llega un momento en que llega una niña que no tiene un lugar donde ir, y la señora tiene que dejarlo ahí, ¿no? El instituto no era para eso, simplemente era para atenderlos, darles una asesoría, ayudarlos a que funcionen mejor coordinadamente como familia, pero no era para que se quedaran, ¿no? Esta niña no tiene otra opción que quedarse, y Sofía lo entiende así y la acepta y, ¿no? Pero esta niña era la esposa que se había suicidado de su perseguidor, ¿no? De su perseguidor, y en esta ocasión Dios hace que este perseguidor se dé cuenta que era su esposa, ¿no? Llega un momento en que se da cuenta que era su esposa esta niña. Y ya no quiere más odiar, prefiere, en vez de estar odiando a Sofía y vengarse, prefiere estar con su esposa, ayudándola, ¿no? Y en esta situación, en esta oportunidad de este espíritu que empieza a cansarse de lo mal que se ha estado comportando, aparecen los protectores de este espíritu, ¿no? Es su madre que lo protege y que ha intercedido mucho por él, y se lo llevan después de varias conversaciones, con el fin de que pueda mejorarse, para que no pueda asustar a la niña, ¿no? Que le tenía miedo porque en el mundo espiritual, por todo el mal que había hecho, había adquirido una forma monstruosa. Se lo llevan y se ve que este señor, aunque no ha perdonado, ha elegido, en vez de odiar, ha elegido estar con su esposa, ¿no? Y para eso él quiere mejorar y se va. Bueno, vemos en esta historia la necesidad del perdón, cómo complica el no perdonar a una persona. Este perseguidor estuvo varias vidas atormentando a esta chica. Cientos de años que tuvo que perdonar, y recién va a empezar su tarea de reparación. Y la chica, por otro lado, que no perdonó a sus familiares, que no se perdonó ella misma, también tenía conflictos que no la dejaban trabajar ni hacer su tarea bien, ¿no? Y llega el momento en que se perdona y todo empieza a fluir, las cosas empiezan a salir, no se esfuerza ni se empecina, ni se exige mucho a sí misma, porque ya no se siente culpable, ¿no? Confía más en Dios, todo eso. Y vemos así lo importante que es perdonar. Por eso nos recomienda siempre estar perdonando, porque de repente no sabemos, y es lo más probable que tengamos cosas no solucionadas del pasado, y tenemos que perdonar, acostumbrarnos a perdonar, ¿no? Y las situaciones que nos hagan en nuestra vida cotidiana, que nos hagan algún daño, de repente debemos perdonar inmediatamente, porque es como una preparación para estas situaciones de perdonarnos a nosotros mismos por todo lo que hemos hecho anteriormente y que de repente no sabemos, como es el caso de esta chica, ¿no? Bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario sobre este tema del perdón, sería bueno escucharlo, ¿no? Si no, ahí nomás.